Bendiciones mis hermanos, muy buenos días. Es un placer estar una vez más en la presencia del Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de las redes sociales. Por favor, no se olvide de compartir y darle like para que podamos posicionarnos de una mejor forma en las redes sociales. Pero antes quisiera iniciar con una oración. Quisiera darle gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él es fiel y Él es bueno y Él tiene el control de cada uno de nosotros y de nuestra vida. Así que por favor, póngase conmigo de acuerdo y oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu justicia, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grandes son tus obras y grandes son tus maravillas. Señor, esta mañana venimos hoy delante de tu presencia. Primeramente a pedirte gracia y favor. Gracias, Señor, para poder sobreponernos a todas estas situaciones y vicisitudes. Y favor, Señor, para que tú nos bendigas y nos guardes y nos cuides y nos protejas de la hora del mal o de la hora del maligno, Señor. Señor, yo envío una palabra de salud y de sanidad para aquellos hogares que están siendo afectados por espíritus que están moviéndose a través de enfermedades. Yo envío una palabra de liberación y de sanidad a aquellos hogares que están siendo afectados por espíritus que están invadiendo su economía, que están invadiendo sus negocios, que están invadiendo, Señor, sus familias. Padre, yo envío una palabra de salud y de sanidad en el nombre de Jesús, basada en el Salmo 107, versos 19 y 20, cuando dice: este pobre clamó y en su angustia Jehová lo oyó. Él envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición. Y el tema se llama Para el que cree. Y está basado básicamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al 23. Y vamos a ver dos principios. Lo posible, que es una liberación demoníaca, basada en Mateo 17, del 14 al 20. Y segundo principio, lo imposible, que se trata de la resurrección de los muertos. Juan, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38 al 44. Repito lo que vamos a ver hoy para que usted lo pueda apuntar y después irse guiando por el título y por las notas importantes. Para el que cree, verá lo posible y lo imposible. Basado en Marcos 9, del 14 al 23. Lo posible, liberación de demonios. Basado en Mateo 17, del 14 al 20. Y lo imposible, que es la resurrección de los muertos. Juan 11, del 38 al 44. Empecemos entonces con la primera cita de Marcos 9, mire lo que dice Marcos 9 del 14 al 23. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Y enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaba. Verso 16, y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de los de la multitud les respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Póngale atención a esto. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. 19. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba, echando espumarajos. 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez.
verso 22, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y este es el verso clave. Jesús le dijo, ¿cómo? Fíjese qué interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú puedes. Note que Jesús está haciendo una interrogación con respecto a lo que el padre del muchacho le dijo. Como que si yo puedo. ¿Cómo? Fíjese. O sea, la palabra cómo es como decir cuál es la ruta para sacar fuera ese demonio. La palabra cómo es como decir cuál es el mapa que tengo que seguir para que mi hijo sea libre. Pero note que el cómo usted se lo tiene que dejar a Dios, porque no es el hombre el que lo hace, es Dios el que lo hace. Por eso, en este pasaje a mí me llama mucho la atención, porque en el verso 23, en este verso 23, Jesús prácticamente le recrimina, y ojo con esto, al padre del muchacho y le dice, ¿cómo? Como quien dice, preguntas cuál es la ruta, preguntas cuál es la forma. Ojo con eso. Y vuelvo a repetir, y aquí esta es la clave para que usted vea lo posible y lo imposible. Porque lo único que usted y yo tengo que hacer es creer. No se pregunte el cómo. ¿Cómo será esto? ¿Se acuerda usted cuando el ángel Gabriel le da el anuncio en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Lucas? Él lo puede buscar en su casita después. Cuando le dice, bienaventurada eres tú, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo. Y le da la noticia de que ella va a ser la madre del Salvador, la madre del Señor Jesucristo. Y ella dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dice, vendrá la sombra del Omnipotente y te cubrirá, y se hallará que habrás concebido por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. El cómo siempre usted y yo se lo tenemos que dejar a Dios para poder ver lo posible, pero también lo imposible. Y esta es la clave, porque en este verso 23 está la clave para que usted y yo aprendamos a ver lo posible y lo imposible. Vuelvo a repetir el verso 23 porque este verso es clave. Por favor, préstele mucha atención, porque mucha gente hoy en día se llena de métodos, se llena de situaciones, se llena de circunstancias. Fíjese qué interesante. Pero el cómo le pertenece a Dios. ¿Cómo será esto? María estaba preocupada porque ella dijo, no conozco varón. El cómo, la forma en que una mujer puede quedar encinta es teniendo relaciones con un varón. Y ella dijo, no conozco varón, como quien dice, nunca he tenido relaciones con un varón. ¿Y cómo tú vienes y me dices a mí que voy a quedar embarazada? Ahora, mira lo interesante, porque esto es increíble. El mismo ángel le dice que el cómo se lo tiene que dejar a Cristo, se lo tiene que dejar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que engendró a través de la sombra del Omnipotente a María. Y así es como Jesús se convierte en el Hijo de Dios. Ahora mira lo interesante. Con esa aclaración y con esto en mente, quiero que por favor regresemos al verso 23, que yo creo que está apareciendo en sus pantallas. Y Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? O sea, lo que le está diciendo es, ¿será que tú lo puedes hacer? Pero Jesús responde magistralmente. Y así es como usted y yo debemos de responder, porque el cómo no le pertenece a usted ni a mí, le pertenece a Dios. El cómo es la ruta, el cómo es el mapa, el cómo es la respuesta, porque solo Él la conoce, porque Él la creó. Y si Él la creó, Él sabe cómo funciona. Por lo tanto, tanto usted como yo, dejémosle el cómo a Dios para que usted y yo veamos lo posible, pero también lo imposible. Dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Lo que le está diciendo es
que lo que el padre de este muchacho tiene que hacer es creer. ¿Me estoy dando a entender? Sí, me oyó bien. No se esfuerce por el cómo, porque el cómo le pertenece a Dios. Usted tiene que creer. ¿Pero qué es creer? Fíjese que es increíble, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese pues, todo lo que Dios le pide a usted y a mí no es el cómo, es la fe. Pero la fe, fíjese qué interesante, viene por el oír una palabra de Dios. Con el mismo instante que usted oye, aquí Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo creerán si no hay quien les avise? ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? Acuérdese de ese pasaje en los evangelios. Entonces, la gente no va a establecer creencias, no va a tener fe, porque el fin último de la fe es que usted crea. Otra vez, el fin último de la fe es que usted crea. Y la creencia se establece por el oír y el oír y el oír. Por ejemplo, cada vez que usted se repite a sí mismo, yo puedo hacer esto, o como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Acuérdese que Cristo Jesús es el cómo, no es usted. Todo lo puedo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Él es el cómo, Él es el cómo de Dios, Él es la ruta de Dios, Él es el mapa espiritual de Dios para que lo posible sea posible y lo imposible también sea posible. Ya vamos a ver las dos últimas citas que están extraordinarias y yo espero que este video no sea muy largo porque necesito que usted lo aprenda. Deseo con todo mi corazón que usted lo aprenda, porque cuando usted lo aprenda, usted se va a dar cuenta que el poder de Dios ya está en usted en un nombre, que es el cómo, y ese cómo se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese qué interesante, veamos el verso 24. Y aquí está la respuesta. Mire lo que dice. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Wow. Otra vez. Al instante, el padre del muchacho gritó. ¿Cuánto tiempo llevó? Nada. Dice, al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo. ¿Pero por qué creyó? Porque oyó. ¿Y qué fue lo que oyó? Lo que Jesús le dijo. ¿Pero qué le dijo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Lo interesante es que el cómo, que es Cristo, es la parte que Dios pone. La parte que le toca al hombre, o sea, a usted y a mí, es el creer. Y el creer no es algo inalcanzable. Aquí está la clave. Mira lo que dice el verso 24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo. La pregunta es, ¿crees tú que Dios te puede sanar de la enfermedad que te agobia? Solo tienes que decir, creo. No te preguntes cómo será, si será a través de un doctor, si será a través de un medicamento, si será a través de un ayuno. No, el cómo, la ruta de cómo hacerlo, o el mapa de cómo hacerlo, o el conocimiento espiritual de cómo hacerlo, déjeselo a Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es creer, nada más. Por eso este verso 24 es increíble, es extraordinario. Dice, al instante el padre del muchacho gritó, ¡wow! ¡Qué revelación tan grande! Gritó. ¿Y qué fue lo que dijo? Creo. Ahora, la palabra creer está basada en una acepción que significa aceptar. Otra vez, la palabra creer está basada en una acepción que significa aceptar.
todo lo que usted tiene que hacer es aceptar que el cómo, el mapa, la ruta, la forma, es Cristo y es Él el que lo hace, no usted, hombre. No le diga a Dios, Señor, yo me voy a tomar esta pastilla en el nombre de Jesús y me va a caer bien. Usted le está diciendo a Dios cómo quiere que lo sane. Pregunto, ¿cree usted que Dios necesitará ayuda de un fármaco? Mire, si usted se va 40 días de rodillas a tal lugar, usted va a sanar. ¿Usted cree que es por un sacrificio humano que usted se lastime que va a sanar? Si aquí dice, mire, el verso 24 es la respuesta a muchas interrogantes. Dice al instante, o sea, no pasaron ni siquiera un minuto, es instantáneo. El padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Lo que le está diciendo es, creo. Porque él no podía permitir en su mente y en su corazón que los discípulos de Jesús echaran fuera ese espíritu que atormentaba a su hijo. Pero cuando Jesús le habló con convicción, le dijo que Él era la ruta, le dijo que Él era el mapa, le dijo que Él era la respuesta, porque Jesús es el cómo de Dios. Acuérdese, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Lucas, capítulos 1 y 2, se los repito, usted ve la conversación del ángel Gabriel que María tiene con él. Y ella, cuando el ángel le dice que será ella la que va a concebir al Hijo del Dios Altísimo, y ella responde y dice, ¿cómo? ¿Cómo será esto? Como quien dice, ¿cómo? Acuérdese, ¿cómo? Si no conozco varón, porque la única ruta, el único mapa, la única forma que ella conocía en ese entonces era que ella tuviera una relación sexual con un varón. Y dijo ella, yo no conozco varón. Como quien dice, ¿cómo voy a salir embarazada si nunca he tenido una relación? Pero el ángel le da el cómo y le dice, vendrá la sombra del Omnipotente, ojo, te cubrirá y se hallará en ti que has concebido por obra y poder del Espíritu Santo. Fíjese qué interesante. El cómo es la tarea de Dios. No le diga a usted cómo a Dios. No le diga a Dios cómo hacer su trabajo, que Él sabe cómo hacerlo porque Él creó todas las cosas y Él las conoce. Usted sea como el padre de este muchacho. Al instante tiene que decir, yo creo que el Señor me va a sanar y se acabó. ¿Cómo? Déjeselo a Dios. Verso 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba, una multitud reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. Fíjese qué interesante. Quiere decir que Jesús, por revelación del Espíritu Santo, ya sabía el nombre del espíritu, porque no dice que habló con él. Inmediatamente, directo, fue a él y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno. Dio una orden. ¿Por qué? Porque Jesús es el cómo. Y esa es la clave. Jesús es el cómo. Y cuando usted sabe quién es el cómo, usted solo da órdenes. Y eso significa creer. Creer es estar seguro que va a suceder. No está preguntando los medios o la forma. Creer es estar seguro que va a suceder. Creer es dar una orden. Por eso dice aquí, el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él jamás. Verso 26. Mira lo que dice. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero mire qué terrible. Siguiente versículo. Vea el 27. Pero Jesús tomándole la mano lo levantó y él se puso de pie. 28. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjese qué interesante. ¿Por qué?
Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios, porque esto es increíble lo que va a oír. Verso siguiente, 29. Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Fíjese qué interesante. ¿Qué quiere decir la palabra oración? Porque esto es lo que yo quiero llamarle su atención. ¿Sabe que en la oración usted se conecta con su Padre? Y cuando usted se conecta con su Padre, usted recibe el mapa, recibe la ruta y recibe el cómo de Dios. Por eso es importantísimo la oración. La oración es ponerse de acuerdo. Por eso dice la Biblia, si dos en la tierra se ponen de acuerdo, pueden pedir cualquier cosa y será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo? Usted, yo y Dios. Esa es la famosa oración del común acuerdo. Cuando Jesús habló de la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 9, versos 6 al 13, Él estaba enseñándole a sus discípulos a ponerse de acuerdo con Dios. Veamos el primer principio, lo posible. Mateo 17, 40 al 20, que fue el que ya vimos. Eso es lo posible. Ahora veamos lo imposible, según Juan 11, 38 al 44. Ya vimos lo posible. Ahora usted va a experimentar lo imposible, porque lo posible es que usted y yo tengamos poder y autoridad sobre espíritus inmundos. Pero les recuerdo que aún la muerte puede ser vencida, porque Cristo Jesús venció la muerte. Y si Él está en usted en forma de un nombre, usted lo puede vencer. Yo lo puedo vencer. Veamos Juan 11, del verso 38 al 44. Es la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. ¿Se puede usted imaginar que las cosas, óigame bien y preste mucha atención, las cosas difíciles después de 4 días hieden? Otra vez, las cosas difíciles después de 4 días hieden. Ojo con eso. Pareciera como que tuvieran una gran roca, como que estuviera sepultado. Eso sucede cuando usted dice, esto está difícil, lo que a mí me está tocando vivir, esto sí que, no, cuidado, no diga eso, usted diga, yo creo. Porque cuando usted dice, esto es difícil, ojo con esto, cuando usted dice, esto es difícil, usted sepulta y le pone una roca, usted mismo. Sí, usted. Y usted es el único que puede imposibilitar a Dios. Nadie más. No es Satanás, es usted. Porque para que Él se manifieste, usted tiene que creer. Está aquí. Mire qué interesante. El poder siempre ha estado en usted y Él se lo dio. Y está basado en la creencia. Acuérdese, para el que cree, todo, hasta la muerte, puede ser vencida. Entonces, Marta le dice, hace 4 días que murió. Señor, ya hiede. ¡Wow! Mire qué interesante. Tenga mucho cuidado, porque cuando usted empieza a decir, esto está difícil, esto no va a cambiar, cuidado, usted está sepultando las cosas, le está poniendo una roca, y después de 4 días de estar repitiendo lo mismo, esa cantaleta va a hieder. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Por ejemplo, la gente no va a cambiar, mi hijo no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, la economía no va a cambiar. Pastor, abra los ojos, despierte. No, despierte usted. Pastor, salga de esa su cueva. No, el que va a salir de la cueva es usted, porque usted se encerró adentro y puso una roca y no quiere salir. Salga, porque su trabajo y el mío solo es creer.
Déjele el cómo, déjele lo posible, lo imposible, déjeselo a Dios. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. No cuestione, no razone, no piense. Le digo todo esto porque la mayoría de la gente siempre que va a orar, siempre que va a pedir algo, ¿y cómo será esto? ¿Y será que fulano? ¿Y será que este negocio? ¿Y será? No, usted solo diga, esto se va a realizar, esto se va a llevar a cabo. Usted solo declare y decrete sanidad y créalo, que nada ni nadie le quite el cómo que usted ya estableció con creer. Mire lo que dice el verso 40. Y préstele mucha atención porque esta es la clave. Jesús le dijo, no, y es como una pregunta que le está diciendo a Marta. No te dije que si crees. No te dije que si crees. Otra vez, no te dije que si crees. Note que no le está pidiendo nada extraordinario, solo le dijo, cree. ¿Verás la gloria de Dios? La gloria de Dios es para lo imposible. El poder de Dios es para lo posible. Porque no es con espadas, no es con ejércitos, sino que con el poder de su Santo Espíritu. El poder de Dios es para echar fuera demonios. Y la gloria de Dios es para ver lo imposible. Esas dos grandes áreas se mueven. Óigame bien. Para el que cree y están disponibles para usted y para mí hoy mismo. Con solo que usted diga, yo creo en el poder de Cristo, yo creo en el poder de Dios, yo creo en la gloria de Dios, y usted va a ver lo posible, pero también lo imposible. Y ya para concluir, y quiero que me preste mucha atención. ¿No cree usted, mis amados hermanos, que Jesús, cuando le dice a Marta, no te dije que si crees? Note por favor, no le pidió algo extraordinario, no le dijo quiero que tengas 40 días de ayuno, no le dijo quiero que tengas 40 días de oración, no le dijo quiero que te sepas la Biblia de memoria, no, solo le dijo, ¿no te dije que si crees? Ahora mire lo que dice el verso 41. Entonces quitaron la piedra, porque cuando usted, ojo con esto, empieza a creer, todos los obstáculos se empiezan a quitar automáticamente. Y esta es la parte medular. Cuando usted cree, todo aquello que parece imposible, todo aquello que parece que esté estorbando, se empieza a quitar. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer después de creer? Dar gracias. Dar gracias. Así como cuando usted le sirven un plato de comida, así como cuando usted le hacen un favor, así como cuando usted le alcanzan algo y usted dice, gracias, se lo agradezco, muy amable. Bueno, pues lo mismo dice Jesús aquí, aprendan a darle gracias a mi Padre, porque ya los ha oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Otra vez. ¿No será que la multitud ya había desanimado a Marta? ¿Qué dice usted? Yo diría que sí. Ahora Jesús logra que Marta se enfoque en el cómo, y el cómo es solo creer, porque el cómo es la solución, el cómo es Cristo, el cómo es el poder de Dios, el cómo es el mapa, el cómo es la ruta, es la fórmula de cómo Dios resuelve las cosas. Y para activarlo, solo es creer. Y dice, para que crean que tú me has enviado. ¡Wow! La pregunta es, ¿cree usted que Cristo Jesús fue enviado por el Padre? Yo diría que sí. Verso 43, y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Lo que quiere decir es que cuando usted cree, grite. Si usted grita porque está enojado, porque quiere hacer valer
su pensamiento. Usted se ve cuando dos personas discuten y una grita más que la otra, es porque quiere hacer valer su posición, su creencia en lo que cree, su argumento. Pues aquí dice, gritó con fuerte voz. Quiere decir que el argumento de Jesús era más fuerte que el argumento de la muerte para tener metido a Lázaro en la cueva. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces usted lo que tiene que hacer es grite y dígale, porque el argumento del cómo es Cristo. Usted solo crea, usted dice, a partir de hoy, toda escasez se va de mi casa. Grite, se va ahora. A partir de hoy, toda enfermedad se va de mi casa. A partir de ahora. Pero es usted el que tiene que gritar. ¿Por qué? Porque al gritar, óigame bien, su argumento se vuelve más fuerte que en este caso que la muerte que tenía Lázaro encerrado. El argumento suyo es más valedero que el argumento de la escasez, del problema, de la situación difícil de su hogar. No sé por qué está pasando, pero si usted toma esta enseñanza y la pone en práctica, usted va a ver la gloria de Dios en su casa. Y por último, verso 44. Y él que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Fíjese qué interesante. El trabajo hoy en día de la iglesia es desatar y dejar ir. El cómo dar vida, sanar y liberar es Cristo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Yo espero con todo mi corazón que te hayas gozado hoy, que esta palabra te haya mostrado su poder y su autoridad y que te des cuenta, mi amado hermano, que Dios siempre te ha dado el poder y la autoridad. Pero parece ser que el enemigo nos ha estado robando la paz y la bendición. Quiero que le prestes mucha atención y ve este video las veces que necesites hasta que lo podamos comprender para poderlo poner en práctica. Por favor, esta no es una prédica, esta es una enseñanza. Y esta enseñanza hay que practicarla para ver los resultados. Con solo que usted diga, yo creo, las cosas van a cambiar en toda su familia, en todos sus trabajos, en todas sus empresas y en todos sus negocios. Amén. Si tú no sintonizaste, pasado un tiempo después de que se emitió este video, y usted necesita saber un poco más, pero quiere creer, haz conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Pídele perdón a Dios. Repite conmigo, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, te pido que me sanes. Yo creo que ya he sido perdonado y yo quiero hoy tu salvación. Yo creo en ti, Señor Jesús. Sé el Señor de mi vida. Borra todas mis rebeliones. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Yo quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, eres salvo. Para cuando veas este video, si hay una iglesia cristiana evangélica que predique el evangelio del reino, ve y congrégate. Cómprate una Biblia y léela, porque en ella encontrarás palabras de vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si nos quieres honrar con una ofrenda, por favor, mira tu pantalla, ahí está apareciendo la cuenta de la iglesia para que este evangelio pueda seguirse expandiendo a todo el mundo. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga y por favor estar pendientes de las noticias. Yo voy a estar dando información cuando iniciamos. Ya estoy en eso, mis amados hermanos. Yo sé que pronto vamos a iniciar labores, vamos a iniciar con todos los protocolos respetando lo que la ley de los hombres dice, ¿verdad? Sabiendo que tenemos la autoridad de Cristo para hacerlo. En el momento que ya estemos listos y preparados, yo les voy a dar las indicaciones, voy a citar a mi equipo de trabajo, a mis líderes, unos días antes, pero yo le voy a avisar a usted con suficiente tiempo para que se prepare y para que tengamos los respectivos servicios. Que Dios me le bendiga y muchas bendiciones.